Estudiantes, cordial saludo, bienvenidos a su tercera lección de Derecho Penal Especial. En el día de hoy continuamos con las causales de mayor punibilidad. Estas causales de mayor punibilidad son entendidas como aquellas cuando se habla de agravación de la culpa y agravación de la pena. La primera, es decir, la agravación de la culpa, implica un aumento de culpabilidad por la concurrencia en la comisión del delito de ciertas circunstancias. Por eso se denomina agravantes, ¿cierto? La segunda, es decir, la agravación de la pena, tiene lugar cuando se aumenta la culpa y además cuando la persona que ha infringido la ley penal ya tiene ejecutoriada una condena y quebranta esa condena. Ahora bien, las causales de mayor punibilidad entonces son aquellas que se utilizan para aumentar la pena al momento de proferir la correspondiente sentencia de aquella persona que ha cometido un delito. El juez debe tener en cuenta para cada caso concreto cómo se va a determinar la aplicación de cada una de ellas. Y estas causales se encuentran en el artículo 58 del Código Penal colombiano. La primera de ellas es cuando se ejecuta la conducta sobre bienes destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidad de la colectividad. En plataforma ustedes encuentran una sentencia muy cortica que explica de una mejor manera cómo se lleva a cabo esta causal. Y esta se presenta cuando se utiliza bienes con estas características, es decir, que sean destinadas de interés para la comunidad y no se lleva a cabo así, y por lo general el sujeto activo de esta conducta siempre va a ser un servidor público. Nuestra segunda causal se refiere cuando el sujeto activo actúa por motivos bien sean ayepto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. Entonces, este sujeto activo está influenciado para cometer esta conducta típica según un impulso, y ese impulso puede ser un impulso a través de un motivo ayepto, que quiere decir que comete actos despreciables o viles, fútil, que es de poca monta o de poca importancia, algo inútil, superficial, a través de recompensa, que es aquella acción y resultado de dar algo a alguien para cometer cierta conducta, y una promesa remuneratoria es que se hace o se da un premio de una acción que usted previamente va a tener que ejecutar. Nuestra tercera causal de agravación de la pena se refiere a aquellos actos donde el sujeto activo está inspirado en sentimientos de intolerancia, discriminación de raza, etnia, ideología, creencia, sexo, orientación sexual o enfermedad de la víctima. Cuando hablamos de intolerancia, es aquella actitud de la persona que no respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás si no coinciden con las opiniones propias. Cuando nos referimos a la discriminación, es aquel trato diferente y perjudicial que se le da a otra persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas o religión. Entonces, ahí opera nuestra causal de mayor punibilidad. La siguiente causal hace relación a usar medios de cuyo uso pueda resultar un peligro común. Entonces, es cuando el sujeto activo ocasiona con su conducta un perjuicio de gran magnitud, pero no hacia una persona específica, sino ante toda una comunidad, ¿no? Entonces, ejemplos de estos puede ser el incendio, la provocación de una inundación, la perturbación en el servicio de transporte público, disparar un arma de fuego en un sitio concurrido, tener o ingresar objetos peligrosos a escenarios deportivos o culturales, el lanzamiento o sustancias de objetos peligrosos a la comunidad, son tan solo ejemplos de lo que estipula esta causal. Nuestra quinta causal de mayor punibilidad se refiere al ocultamiento con abuso de condición de superioridad sobre la víctima,
aprovechar circunstancias que dificulten la defensa o identificación. Entonces, ocultar significa esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista. Y superioridad, aquella situación de una persona que ejerce una condición de supremacía con respecto a otra en algún aspecto. Entonces, ejemplo de esto puede ser que se comete un homicidio, pero con el fin de ocultar ese homicidio, entonces se busca o se hacen todas las gestiones necesarias para desaparecer ese cuerpo. Sexto, hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible. Entonces, nociva que hace daño y es perjudicial, ¿cierto? Consecuencias es aquel hecho o acontecimiento derivado o que resulta inevitable y forzosamente, pero que viene de otra conducta. Nuestra séptima causal se refiere a quebrantar esos deberes derivados de las relaciones sociales o familiares respecto de la víctima. Quebrantar significa romper de forma violenta algo, especialmente sin que lleguen a hacer un daño en general, ¿no? Sino que ocasiona esa lesión a una persona determinada, ocasionando daños colaterales a quienes lo rodean. En este delito, por lo general, se predica de esta causal aquellos delitos donde se atenta o donde se cometen actos de violencia intrafamiliar. Entonces, se vulneran los derechos de todos los involucrados en una familia como tal. La octava causal se refiere a la posición distinguida por su cargo económico, ilustración, poder, oficio o ministerio. Entonces, el agente, el sujeto activo, se vale de su posición para someter a la víctima y llevar a cabo la conducta punible, ¿no? Entonces, podríamos dar el ejemplo de un acoso laboral. El jefe acosa a sus empleados con el fin de obtener algún beneficio para satisfacción propia. Y en ese orden de ideas, pues lo que está haciendo es ejecutando una conducta punible, que sería acoso laboral, y aparte de esto sería agravada porque tiene una posición de superioridad frente a la persona o al sujeto pasivo de la víctima de la conducta. La novena causal es obrar en coparticipación criminal. Como lo habíamos visto en nuestro crédito de Derecho Penal General, la conducta penal está integrada haciendo uso de un concurso de personas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del concurso de personas, nos referimos a ese actual delictivo donde se recuerda una división de trabajo y el aporte de cada una de las personas involucradas y que hacen parte dentro de esa división de trabajo en calidad de autores o de partícipes como tal, y la correspondiente clasificación de los mismos. Nuestra décima causal es cuando la conducta punible se comete valiéndose de un inimputable. Entonces, como ya lo recordamos, la persona inimputable es aquella donde el sujeto, la persona como tal, no está en capacidad de entender la naturaleza de su acto o de la conducta cometida como consecuencia de padecer un trastorno mental, una inmadurez psicológica, diversidad sociocultural o simplemente ser un menor de edad. Nuestra decimoprimera causal se refiere cuando se ejerce el delito contra servidor público por razón del ejercicio de su cargo o de sus funciones. Entonces, pues es entendible, el delito o la conducta punible se lleva por una condición especial de la víctima, que puede ser un servidor público o que pueda tener una calidad importante en el momento de ejercer sus funciones. En esta causal se refiere a identificar nuestro sujeto pasivo, que siempre va a tener una calidad de determinado. Servidor público, recordemos que la palabra servidor público se relaciona a aquellos miembros de las corporaciones públicas y a los empleados de trabajadores del Estado, así como de sus entidades descentralizadas, territoriales y por servicios, en los cuales se predica que están al servicio del Estado y obviamente también de la comunidad. Entonces, ejemplo, cuando se atenta o se lleva a cabo un homicidio en contra de un periodista, puede ser, o en contra de un juez, de un fiscal, en fin, esa es la calidad del sujeto pasivo, que es la víctima, que tiene que ser determinada. La causal número 12 es cuando desde el interior se realiza la conducta punible desde el lugar de reclusión o total o parcialmente fuera del territorio nacional. Entonces,
Para nadie es un secreto que a pesar de que las personas estén purgando, no todas, pero en algunos casos estén purgando su pena intramural, pues para nadie es un secreto que existen ciertas bandas organizadas dentro de esos mismos establecimientos que se dedican a continuar delinquiendo, cometiendo delitos como estafa, amenazas, en fin, cualquier tipo penal que se pueda llevar a cabo desde estos centros de reclusión. La 13ª causal nos relaciona cuando el sujeto activo aumenta deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima de manera innecesaria. Entonces, cuando hablamos de deliberada es que se hace de forma voluntaria e intencional después de haberla pensado. Sufrimiento es un hecho de padecer dolor físico o moral. Inhumana está relacionada de una manera o modo cruel, sanguinario, despiadado, desalmado, implacable, brutal o salvaje, actos o hechos que van en contra de la integridad humana. Entonces se lleva a cabo la conducta punible, pero aparte de eso, de manera injustificada se delibera el sufrimiento de la víctima con tal de causarles dolores que atentan contra la integridad humana como tal. Y ya para terminar explicamos nuestra 14 causal, que es el daño grave o irreversible, modificación del equilibrio ecológico de sus ecosistemas naturales. Y esta causal 14 junto con la causal 15, que nos dice que es cuando se ejerce la conducta sobre áreas de especial importancia ecológica o ecosistemas estratégicos, pues nada más y nada menos hace relación a la protección que como tal se tiene que brindar a la tierra, al medio ambiente, a los recursos naturales, y estas conductas que van en contra precisamente de este bien jurídico, pues se entienden como agravantes cuando no solamente se atenta ejerciendo la conducta punible, sino cuando la conducta como tal daña una modificación grave al equilibrio ecológico y a los sistemas naturales. Ejemplo de estos puede ser aquellos atentados que se hacen contra las estaciones petroleras que contaminan los ríos, los oleoductos. Entonces, esa conducta que ejerce por lo general aquellas organizaciones al margen de la ley, pues no solamente están creando o atentando contra un tipo penal, sino aparte es una conducta agravada precisamente por estar causando este daño al equilibrio ecológico y los recursos naturales. Damos por terminado nuestra lección del día de hoy. Que tengan un feliz día.